Buenas tardes, ya son tardes y bueno, le damos la bienvenida a nuestra colega, amiga, maestra hasta cierto punto, Laurence Cudar. Ella, ya saben que yo no soy muy dada a leer eh, los currículos de estos largos, ¿no? Cuartillas y uno se pierde. A mí eso nunca me gusta más resumir verbalmente, aunque sea difícil, el currículum vitae de la persona que estamos presentando. En este caso, estamos presentando a Laurence Cudar, cuyo doctorado lo obtuvo en la Sorbona, en París. Ella tuvo el privilegio, diría yo, de haber estudiado con grandes maestros, realmente, ¿no? Uno de ellos yo lo leí mucho cuando estaba yo joven en los estudios de maestría, Alberto Sobul, ¿no? Un gran historiador de la Revolución Francesa. Su libro me fascinó, me, me cautivó. Y el otro profesor que ella tuvo en el doctorado fue Bobel, ¿no? También un historiador francés muy destacado, muy citado. Y ella se doctoró en 1993, me parece, ¿verdad, Laurence? Sí, Con Bobel, con un trabajo analizando un periódico de la época del imperio de la Revolución Francesa, un la revolución. imperio, un periódico contrario a la revolución, ¿no? Y desde entonces ella ha destacado por ser una brillante historiadora de historia del impreso y particularmente de la historia de la prensa. Tiene varias publicaciones al respecto. Ella ha trabajado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde yo la conocí. Ella llegó a México a través de una cátedra patrimonial de CONACYT y luego se trasladó al lugar de la eterna primavera, donde actualmente trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, ella, repito, es especialista de la prensa, del impreso en general, pero de la prensa en particular, justamente en este periodo histórico que estamos hablando. Ella abarca su trabajo centralmente siglos XVII perdón, 18 y 19 centralmente, aunque desde luego que tiene una visión panorámica de esta importante línea de investigación. Desde mi punto de vista, Laurence ha venido a contribuir a la historiografía mexicana de manera muy notable en este campo de estudio. Ahora sí le doy la palabra a, a Laurence Cudar para que nos imparta la conferencia, cuyo título ya lo conocen ustedes perfectamente bien. Adelante, doctora Cudar. Bueno, pues gracias, buenos días. El título en efecto es En la senda de 1821, embates de una libertad de prensa, de la prensa errática, libertad de prensa errática. Embates y errática son dos palabras fundamentales para mencionar que todo eso no va a ser tan fácil en el periodo que nos concierne, el periodo de la independencia, vamos a decir, ¿no? Hasta entonces la consumación de la independencia. Me intereso desde hace varios años, bastante años, en la legislación sobre la libertad de imprenta, la libertad de prensa en particular. Y es bastante larga la investigación porque hay que rastrear cientos y cientos y cientos de normas que están escondidas por ahí y que finalmente pues niegan el derecho afirmado en particular en las distintas constituciones. Entonces, voy a hablar de esta libertad de imprenta en un marco legal, ¿no? En cuanto a la legislación y la difícil implementación legal de esta libertad de imprenta en la Nueva España en el periodo que nos interesa, ¿no? Muy difícil, pero este periodo también diseña, es a la vez el reflejo de lo anterior, pero diseña lo que va a suceder en el siglo XIX, durante casi todo el siglo XIX, por no decir todo el siglo XIX, respecto de la libertad de imprenta y del derecho en esta materia, ¿no? En todo caso, en primer lugar, quiero hacer varios recordatorios. En primer lugar, recordarles que existe en el régimen absolutista español
3 censuras antes de la independencia entonces, antes del proceso de independencia. Esto es el escenario de la independencia. El régimen absolutista entonces cuenta con 3 censuras. La censura eclesiástica, la más antigua, una censura previa a la publicación de todos los impresos, los que sean. Es la más antigua, la censura eclesiástica, finalmente organizada por los obispos en general. Voy muy rápidamente en esto, que otorga licencias previas, licencias para imprimir. Esto procede del imprimatur de finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, y es la más antigua censura, previa a la publicación entonces, también organizada esa censura en el Concilio de Trento del siglo XVI. La segunda censura, en orden cronológico, es otra censura previa, es la censura del Estado monárquico, establecida desde la pragmática de 1502. Estamos entonces también aquí en el siglo XVI, pragmática de 1502, española, por supuesto, ¿no? También aquí se otorgan, el Estado monárquico otorga licencias o privilegios para imprimir. Licencias previas a la publicación, privilegios, es decir, monopolios. ¿Eso qué quiere decir? Privilegios de impresión. La tercera censura, en orden cronológico, que existe en España y sus colonias, no hay que olvidar esto, es la censura de la Inquisición española. Ahora, todas las otras naciones o reinos más bien católicos o no, de por sí, occidentales, no cuentan con la censura de la Inquisición española, por supuesto. No menos de 3 censuras en España y sus colonias. La censura de la Inquisición española que se estableció en la Nueva España a finales del siglo XVI, para ir muy rápidamente, ¿no? Censura a posteriori, es decir, después de la publicación. Esto es un recordatorio fundamental. Este es el escenario en lo que se va a implementar con mucha dificultad la libertad de imprenta en la Nueva España. Por otra parte, quiero mencionar lo que es la libertad de imprenta, un precepto fundamental del liberalismo político promovido por la Ilustración, dentro de las distintas libertades del individuo, por eso se llama liberalismo, ¿verdad? La libertad de imprenta, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, ¿no? Y hay varias maneras de concebir dicha libertad de imprenta. Y por eso les di como lectura 2 artículos, que espero que los leyeron, porque no voy a profundizar en esta materia, 2 artículos que hablan de esto, de la cuestión del liberalismo y de la cuestión de la autocorrección o del utilitarismo. Esto está presente en las lecturas que les di. Varias maneras de concebir la libertad de imprenta. Por una parte, la autocorrección, que se inspira en John Milton, desde la mitad del siglo XVII, la autocorrección que postula que no son necesarias leyes de imprenta, que la autocorrección, es decir, que la libertad total de imprenta, de prensa, genera entonces debates y finalmente la verdad triunfa dentro de esos debates. Entonces, esto es un importante aspecto de la manera de concebir la libertad de imprenta. Y de por sí, así lo van a concebir en los Estados Unidos una vez independizados, ¿no? La Constitución, más bien la primera enmienda a la Constitución de 1787, la primera enmienda que data de 1791, estipula precisamente que no se hará leyes de imprenta y es la excepción absoluta en el mundo. Todo el resto, más bien, se basan en lo que se llama el utilitarismo, es decir, la absoluta necesidad de establecer límites a la libertad de prensa, de imprenta y de prensa, de utilitarismo de Jeremy Bentham, otros británicos, y de John Stuart Mill. Esto está presente en un artículo que les dije. El utilitarismo considera que la prensa tiene una responsabilidad social y que por lo tanto debe de tener límites a través de leyes. Y así
lo concibe la ley de imprenta española y finalmente se va a establecer así, pero también todo el siglo XIX en México descansa en este postulado de imprescindible limitación a la libertad de prensa. De por sí tenemos un derecho, pero a la vez se pone límites a este derecho, las leyes a este derecho, las leyes de la libertad de imprenta. Entonces, otro considerando todavía antes de entrar en materia dura, yo considero la prensa periódica, la estudio y la considero ante todo como un medio de comunicación. Es decir, que la uso como fuente para la historia, por supuesto, pero no exclusivamente, más bien estudio el medio, el periódico, e incluso considero el impreso en general como medio. La fuente es imprescindible, por supuesto, pero a la vez la mayor parte de los historiadores que usan la prensa como fuentes para hacer una historia política, una historia de las ideas, está muy bien. Yo no hago esto, no digo que no hay que hacer esto, digo que yo no hago esto, ¿no? Y luego también, si usamos la prensa como fuente, pues hay que considerar todos los otros medios que son agentes de información, de formación, de transmisión de distintos discursos, de distintos mensajes. Y por eso yo trabajo bastante también con postulados de las ciencias de la comunicación. Imagínense ustedes un historiador que haga historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano usando exclusivamente como fuente Televisa. Bien, dejo un silencio para decir, momentito, hay que multiplicar y diversificar las fuentes, y los medios entonces finalmente transmiten mensajes, cambian de estrategia y no reflejan todo lo que sucede en un espacio dado, de ninguna manera. Es muchas veces el reflejo de los emisores de dichos periódicos. Por lo tanto, también se debe de considerar la esfera pública de comunicación del espacio que estudiamos, la esfera pública de comunicación, sin considerar exclusivamente el periódico. La esfera pública de comunicación, identificarla, contextualizarla, y por ello como preámbulo voy a hacer lo más rápidamente posible, les voy a presentar un panorama de dicha esfera pública que Cristina Gómez conoce bastante bien, pero bueno, creo que es un preámbulo necesario, ¿no? Y enfocándome, por supuesto, en la cuestión del impreso, haciendo recordatorios en torno al público y enfocándonos también en la producción impresa de este periodo, ¿no? Recordatorio y advertencias. El público, los lectores. Ahora, muchas veces hay confusiones. Alors, también cuando hablo con estudiantes, pues claro, sí, profesora tiene toda la razón, e inmediatamente después usan la prensa como fuente y olvidan todas las advertencias que hice. Primer lugar, en el periodo que nos interesa, el primer medio, antes de todo, no es, por supuesto, el impreso, es la oralidad. Estamos en un espacio donde domina la oralidad, el rumor, las sabidurías, como diría von Jung, ¿no? Y sociabilidades también ligadas con las conversaciones, o tertulias, si quieren. Ese es el primer medio antes de todo. Luego, la cuestión de la alfabetización que voy a mencionar muy rápidamente, ¿no? Los que saben leer y escribir son muy pocos, es una ínfima minoría. Von Jung, el mismo en la otra rebelión, considera que quizá 5% de la población puede leer. 5% de la población, sin tomar en cuenta la población urbana española, por supuesto, ¿no? Alors, todavía les recuerdo que a finales del siglo XIX, el 14% de la población mexicana sabe leer, supuestamente. En todo caso, saber leer no significa que leemos. Bueno, esto se puede corregir por prácticas
o mediaciones, como se dice en historia, prácticas que remiten a la lectura en voz alta. Entonces se puede considerar de repente que un periódico, un impreso puede tener 10 lectores distintos gracias a la lectura en voz alta. Por otra parte, el impreso es un medio esencialmente urbano. Ahora bien, estamos en un espacio, en su inmensa mayoría, la población es rural. No digo que los impresos no circulan en la provincia, digo que circula esencialmente en las ciudades, no tanto en el campo. Y el campo es lo que domina en el periodo que nos interesa. Creo que la población rural debe de ser tipo 90% de la población en inicios del siglo XIX. Y sin hablar de la gente, que son muchísimos, que no hablan el castellano. Los impresos están impresos y los periódicos en castellano. Entonces, conclusiones rápidamente de este preámbulo, ¿no? El impreso no lo es todo en cuanto a noticias, a informaciones, a transformaciones de los mensajes, a elaboración de discursos. Primero les recuerdo la oralidad, las conversaciones, el humor. También habría que mencionar los sermones, el papel fundamental del cura en el púlpito, potente agente de transmisión, de información y transmisión. Luego los manuscritos, la correspondencia, las copias manuscritas de impresos, de todo tipo de documentos que pueden ser periódicos, que son muy cortos en la época, o de folletos, etc. Incluso les recomendaría leer el libro que era la tesis doctoral de Gabriel Torres Puga, titulado Opinión Pública y Censura, 1767-1794, que revela toda una red de copias de manuscritos para difundir en la sociedad. El manuscrito es un medio de comunicación fundamental todavía y lo es durante el periodo de la independencia, ni hablar. Y finalmente, dentro del género impreso, un antiguo discurso mío, que intento demostrar la mayor parte del tiempo, sin duda el periódico no es el agente más importante de la noticia, de la formación eventual en cuanto a ideología de la población, sino más bien el folleto, que esté pasquín, panfleto, libelo o no. Y cada vez que invito a los estudiantes a interesarse en este periodo preciso, les señalo que muy bien, pero no den demasiada importancia al periódico, sino que por favor interésense mucho más en la folletería, en los volantes, en los panfletos, en los librelos, más importante que el periódico en la época. Finalmente, última advertencia, creo que hasta aquí, ¿no? Dos últimas advertencias. Lo que se publica en un espacio dado no refleja todo lo que circula. Es decir, que en este espacio circulan muchos impresos que proceden del extranjero, de todo tipo, ¿no? Y entonces la gente de la época no solamente lee cuando sabe leer y puede leer lo que se publica en la Nueva España, sino también lo que circula en la Nueva España y que procede del exterior. Por eso yo hablo de una definición, una identificación mínima, fundamental, imprescindible de la esfera pública impresa del espacio que vamos a estudiar, ¿no? Y fin de todo ello, la prensa periódica, enfocándonos esencialmente en la prensa periódica de nuestro periodo. Y también durante buena parte del siglo XIX, yo diría hasta la República restaurada, y casi incluso la República restaurada. La prensa periódica, por favor, no se dirige al pueblo. No se dirige al pueblo. Habla del pueblo, pero no se dirige al pueblo. Que esté bien claro. De ninguna manera. Habla del pueblo, no se dirige al pueblo. ¿A quién se dirige la prensa? Al público. Y ojo, aquí debemos de identificar dicho público.
Alors, pueden ser, obviamente, la gente ilustrada, la gente que tiene suficientemente también dinero para adquirir impresos que son sumamente carísimos, ¿no? O lo que llamo yo también gestores de multitud, es decir, maestros, abogados, intermediarios, incluso a inicios del siglo XIX, cuando una vez consumida la independencia, se trata de formar una clase gobernadora y los periódicos se dirigen a dicha clase gobernadora en formación. Entonces, ojo, no confunden público y pueblo, que esté bien claro. Y esto tendría que ver eventualmente con una historia conceptual, pero bueno, no viene al caso. En todo caso, para la evolución de la producción impresa en la Nueva España, todavía en mi preámbulo, espero poder terminar en el plazo de 1 hora. Les mando a distintos artículos míos donde van a aparecer gráficas que quisiera yo compartir con ustedes. Artículos míos que pueden encontrar en academia.edu, en la web, ¿no? Pero quisiera entonces compartir, si me dan chance, si me autorizan, compartir mi pantalla. La tiene habilitada, doctora. Ok, con entonces una serie de gráficas. Denme chance, aquí está. Y confirma si lo ven, la ven o no. ¿Sí la ven? Sí, sí, se aprecia. Ok, muy bien. Entonces, para ir muy rápidamente y ver cómo la prensa, finalmente los impresos, se multiplican en particular en la segunda, a partir de la segunda mitad del siglo X y VIII. Ese es un antecesor, finalmente, al boom, podríamos decir, del impreso durante el periodo, las 2 primeras décadas del siglo X y IX. Observamos en el primer de los impresos, solamente vemos aquí los impresos de la Ciudad de México, no están integrados aquí los impresos publicados, impresos, digo bien, ¿no? En general, publicados en Puebla o en Guadalajara o en Veracruz, etcétera, ¿no? Sino como ejemplo los impresos de la Ciudad de México, desde 1539 hasta 1819. El criterio aquí es una década, el criterio por supuesto que es dudoso, pero por el método nos permite observar la evolución general. Alors, vemos que hay una continuidad, un crecimiento continuo de dichas publicaciones de impresos en la Nueva España, en la Ciudad de México en este caso, ¿no? Observamos cómo a partir en particular de la mitad del siglo XVIII todo esto se acelera. Podemos hablar de, también de la mitad del siglo XVII, es continuo, y observamos también la impresionante aceleración de los años de las 2 primeras décadas del siglo X y IX. ¿No? Entonces, largo crecimiento. Hay experiencia previa, antecesora al boom periodístico, el boom del impreso durante el periodo de la independencia, ¿no? O de las 2 primeras décadas del siglo X y IX. La gráfica que está abajo entonces remiten a los impresos, todos los impresos novohispanos que se publican entonces entre 1808 y 1821. Esta gráfica viene por año, ¿no? Y observamos entonces unas cuantas secuencias importantes. Por supuesto que salta primero a la cara, ¿no? Los impresos, la producción de los años 1820 y 21. Pero también observamos rápidamente una suerte de fiebre editorial entre 1910, 11 y 12. Aquí tenemos 2 secuencias fundamentales. De por sí, más o menos, el número de impresos publicados durante este periodo, 1808-1821, es de más o menos 5.500 impresos y representa estos 5.500 impresos publicados durante 14
años representa más de la cuarta parte de todos los impresos publicados en México durante 3 siglos. Observamos entonces la aceleración, más de la cuarta parte en 14 años de 3 siglos de impresos en la Nueva España. Aceleración bastante notable, pero que cuenta con experiencias previas. No es un espacio virgen donde el impreso se va a desarrollar en este periodo. Consideraciones también en esta gráfica de impresos novohispanos del periodo que nos interesa. 5.500 más o menos impresos. Les doy unas cifras también. Los impresos que tienen una extensión de 1 a 4 páginas representan 34% de todos esos impresos. Bueno, vamos a decir la tercera parte, ¿no? Los impresos de 1 a 10 páginas representan más o menos la mitad de todos esos impresos. Y los impresos que van de 1 a 20 páginas representan las 2/3 partes de estos impresos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Impresos cortos, no se trata de libros, no se trata de tratados, no se trata de obras en 10 tomos, se trata de lecturas cortas y de por sí. Observamos que esto es también una característica de finales del siglo XVIII. La inmensa mayoría de los impresos son impresos cortos, lo que llamamos folletos, ¿no? Ahora bien, dentro de ello, los periódicos representan 1.5% de las publicaciones. 1.5% de las publicaciones. Ahora, pasamos a la gráfica siguiente, 2 gráficas de mi chance, que no haga tontería. Voilà. Alors, fundación de este periódicos. Vemos que hay experiencias previas. Yo no mencioné la primera Gaceta de México de 1722, que tuvo 6 números, etcétera, etcétera. Me enfoco en un periodo que de por sí en general me interesa mucho. No sé por qué coincido con varias consideraciones en torno a una periodización más amplia. 1760-1860, es decir, cuando observamos realmente cambios fundamentales. A partir de la última, bueno, vamos a ir a las 3 últimas décadas del siglo XVIII, aparecen más periódicos. Es poco, de acuerdo, pero es una novedad en la Nueva España, que cuenta con muy pocos periódicos en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII, ¿cuántos periódicos se publican? No me acuerdo, pero es ridículo. Hasta 1795 creo que es una decena de títulos. Es nada, pero ojo, eso no quiere decir que gente que puede y que sabe leer no lea periódicos, lee periódicos españoles, por ejemplo, o periódicos clandestinos, ¿no? Que circulan por ahí, o piratas, o ilegales, etcétera. En todo caso, vemos como una suerte de preámbulo a la explosión periodística de la década de 1810, ¿no? Es en este periodo que vemos 1768-1819, cuando aparece, por ejemplo, no solamente la tercera Gaceta de México en 1784, pero también, perdón, el primer diario cotidiano de la historia del país, es decir, el Diario de México, que aparece en 1805, ¿no? Primer diario, 1805. Tardíamente, pero esto señala que sucede algo, y también la benevolencia de los virreyes de la Nueva España nos hablan de un espacio que se está abriendo. Se tolera periódicos que hagan una competencia en la Gaceta de México.
esa es una novedad. Dentro del marco del privilegio de la licencia previa, etc. Claro que esos periódicos son periódicos que nos hablan de ilustración, de progreso material, de ciencias, de literatura, de tecnología. Es la característica de estos periódicos, ¿no? Ahora, pasamos de unos cuantos periódicos en este periodo que se están empezando a multiplicar. Incluso a inicios del siglo X y IX aparecen no solamente el Diario de México, primer diario de la historia en 1905, pero también dos otros diarios que se publican en Veracruz. Todos los periódicos que mencioné anteriormente, todos se publican en la Ciudad de México. Y de repente, novedad, en este periodo, ¿no? En este periodo de inicios entonces del siglo XIX, 1870, aparecen dos periódicos en Veracruz y también en Veracruz dos diarios. Novedad, algo está pasando, por supuesto, en este momento, ¿no? Ahora bien, entramos más en materia ahora. Los periódicos, aquí vemos no la circulación de los periódicos. Esas gráficas nos hablan de publicaciones, de fundaciones de periódicos. Nos hablan de una suerte de temperatura de las fundaciones, ¿no? De periódicos. Les mencioné los periódicos que aquí vemos, más o menos entre 1108 y 1121, más o menos se publica un centenar de periódicos. Exceptuando el Diario de México, que es un diario finalmente bastante oficial, sobre todo a partir de 1112, ¿no? Casi no hay diarios en el periodo que contemplamos en esta última gráfica. Casi no hay diarios. La noticia, la actualidad, no es el hecho de los periódicos, es más bien el hecho de los volantes, de las hojas volantes, de toda una serie de impresos muy cortos, liberos o no, pero también volantes que dominan el mercado. Insisto bien en ello. ¿Cuáles son las características? Vamos a conservar durante un ratito ante los ojos esta gráfica, última gráfica, para ubicarnos en el tiempo y entender un poco lo que sucede. Las características de esta prensa que se publica entre 1108 y 1121, ¿no? Son publicados estos periódicos en sus 2/3 partes en la Ciudad de México. El peso enorme de la Ciudad de México es notable, ¿no? Hablo de los impresos. Los periódicos, la mitad de los periódicos son publicados en la Ciudad de México. Unos cuantos están publicados entonces luego en otros lugares, en particular en Puebla, pero también en nuevos centros de imprenta, como puede ser, además de Veracruz, de Guadalajara y de Puebla, por ejemplo, en Mérida y otros lugares. Vamos a decir que Mérida, la imprenta aparece en Mérida en 1913, ¿no? Entonces había solamente muy pocos centros de imprenta. Entre los impresores de la Ciudad de México, 5 de esos impresores capitalinos imprimen la mitad de todos los impresos. Vemos el peso de la Ciudad de México. En cuanto a periódicos, ¿no? Características. La periodicidad de estos periódicos es sumamente lenta. Ahora no les hablo de los mensuales eventualmente, etcétera, pero lo que archidomina es la periodicidad semanal. Casi no hay diarios, y cuando hay diarios son sumamente efímeros, muy efímeros, pero casi son inexistentes, ¿no? Aparte el Diario de México, ¿no? Semanales es lo que domina. Hablamos aquí de otra economía del tiempo y el hecho de que la noticia circula no a través de periódicos, sino a través de volantes y de todos otros medios, como pueden ser, por ejemplo, además de la oralidad, todo lo que comenté, los manuscritos, las copias de documentos, etcétera, etcétera. Las 2/3 partes de estos periódicos no superan 50 números.
La tercera parte de esos periódicos no supera 10 números. ¿De qué estoy hablando? De una prensa sumamente inestable, sumamente efímera, ¿no? Que a veces podemos casi comparar con volantes. Otra característica, ven todos esos preámbulos que estoy mencionando para hablar de la censura. ¿Censurar qué, entonces? ¿Los periódicos realmente? ¿O más bien los folletos? Les contesto y me adelanto. Más bien los folletos, por supuesto. ¿Cuáles son los tirajes de dichos periódicos? Son sumamente mediocres. Los tirajes en los años 1810-20, pero vamos a empezar por los años 1910, suman eventualmente, tienen un tiraje eventual de 200 a 300 ejemplares. Es lo general. Hay excepciones, por supuesto, los más exitosos, pero en general son en promedio, porque hay menos, de 200 a 300 ejemplares, quizá máximo 500. Hay excepciones. El propio Diario de México, ¿no? Con todo y oficialidad. A ver, en sus inicios tiene casi 700 suscriptores en 1905. En 1816 tiene 48 suscriptores. Quizás su tiraje en 1916 es de 100 o 200. El Jornal Económico Mercantil de Veracruz, que es uno de esos diarios efímeros que se publicó en 1906, cuenta con 350 suscriptores. Es que el tiraje es algo muy desconocido, ¿eh? Son estimaciones, por supuesto, y nos basamos a menudo en el número de suscriptores, ¿no? Lo que dicen los periódicos, esto es muchas veces muy dudoso. Ahora, el famoso despertador americano, ya conocen el despertador americano, no lo presentó, publicado entre diciembre de 1910 y enero de 1911. Unos historiadores dicen que tuvo un tiraje de 2.000 ejemplares. Lo dudo muchísimo. Personalmente lo dudo muchísimo. Sé bien que es un monumento nacional de la independencia, pero más bien quizá hubo reediciones, eso sí, hubo copias, sin duda, pero se habla más bien de 500 ejemplares para su último número, y no entrar en este debate sin fin en torno al despertador americano. No olviden que se hacen copias manuscritas, no se preocupen, ¿no? El Telégrafo de Guadalajara, que se publicó en 1911, un semanal. 500 ejemplares, contó mucho. Para la prensa de Guadalajara de por sí, una historiadora, Celia del Palacio Montiel, tiene una estimación de un promedio de 200 ejemplares máximo, bueno, en general, perdón, a 500 máximo. La prensa insurgente, en general, Moisés Guzmán Pérez, que vimos, que conocemos, que estudió bastante la imprenta y los impresores en este periodo, se interesa a 3 periódicos insurgentes muy desconocidos, mal conocidos. El Despertador de Michoacán, se publicó entre 12 y 13, que duró muy poco tiempo. La Gaceta del Supremo Gobierno Mexicano, que se publicó en 1915. La Gacetilla de la Junta Subalterna. Y nos habla de un tiraje de 50 a 100 ejemplares. Y además, Guzmán Pérez comenta que este patrón no es muy alejado del patrón de impresiones que se seguía en la época en las principales ciudades de la Nueva España. Y señala que la circulación de estas hojas es esencialmente local y regional. Y es un decir, ¿no? El pensador mexicano que conocen de Fernández de Lizardi, anuncia 200 más o menos 20 suscriptores. Algunos historiadores hablan de 2.600 ejemplares como tiraje, corrección, error. Bueno, esto tiene que ver también con la práctica de la historia, ¿no? Se copia lo que dice un historiador y uno no va a la fuente primaria. Estos 2.600 ejemplares que se anuncian como tiraje remiten más bien a un interrogatorio que se hace al impresor de Fernández de Lizardi. Y él habla de lo que vendió
de ejemplares desde entre el primer y el noveno número del Pensador Mexicano. Total, no es 2.600 ejemplares en general, es por cada número es 2.600 ejemplares por 9 números. Total, 300 ejemplares es el tiraje, sin duda, del Pensador Mexicano. La prensa insurgente y muchos folletos se publican en prensas portátiles, imprentillas, como se dice, de manos, rudimentarias, de calidad muy mediocre, de poca capacidad. Y esto refleja muy bien también estos tirajes. Cierro rápidamente para no perdernos en ello, que el semanario político literario, estamos aquí en los años 1920, 2021, quizá tuvo 400 suscriptores. La Abeja Poblana, cuyo último número se publica el 31 de diciembre de 21, dice que a lo mejor de sus periódicos ni se venden 50 ejemplares. Los periódicos de Chiapas en los años 20 no rebajan un tiraje de 200 ejemplares, etcétera, etcétera, etcétera. Más bien tenemos tirajes mucho más importantes, y es un decir, porque hablamos de 1.000 a 2.000 en la primera mitad del siglo XIX. Entonces vemos aquí que los periódicos, si bien no son numerosos, quizás no son los impresos más importantes. Ahora, observando esta gráfica, vemos que se concentran en dos secuencias, esencialmente, la producción de periódicos. Una secuencia que podemos considerar de 1912 a 13, que representa la cuarta parte de las publicaciones, y la secuencia 1920-21, que representa la mitad de las publicaciones de periódicos en este periodo. Ahora, podríamos agregar también el año 1910-11, los años 1911. Entonces, 4 años o 2 años, dos secuencias que casi representan la inmensa, casi todas las producciones del periodo. La inmensa mayoría de estos periódicos no es insurgente de ninguna manera. La prensa insurgente quizá es de una quincena de títulos muy efímeros, y además son esos periódicos insurgentes, ¿no? Varios títulos son continuaciones de anteriores, ¿no? Entonces son muy pocos, una quincena dentro del centenar de periódicos que se publican. Otra quincena son periódicos contrainsurgentes, y el resto, es decir, a 2/3 partes de los periódicos que se publican en esta época, son periódicos de información eventualmente, y es un decir, porque la información es muy lenta, semanal, no estamos en el noticiero moderno, ¿no? Y no saben de qué, de ilustración, de literatura, de progreso material, de ciencias, de tecnologías, etc. Periódicos en general no estudiados por los historiadores o despreciados por los estudiantes. Yo todavía tengo la ilusión de que algún día periódicos de estos serán estudiados por distintos estudiantes. Ahora ven, tomé mucho tiempo y ojalá me quede media hora, algo así, para hablar del espacio periodístico, del espacio de comunicación. Las leyes de imprenta. Ahora, claro, podemos hablar de la Constitución de Cádiz, que entonces suprime la censura previa, establece la libertad de imprenta. Ojo, a menos de que los impresos ataquen el dogma. Hay limitaciones en la Constitución misma. No se debe de atacar a la religión católica. Se debe de también no poner en peligro la tranquilidad pública, ¿no? Hay restricciones que se van a reflejar en las leyes de imprenta. La Constitución de Cádiz, entonces, de 1910, promulgada la Constitución de Cádiz en España, es que no diga tonterías,
19 por ahí de marzo de 1912, es promulgada en la Nueva España el 30 de septiembre de 1812, 6 meses después, un poco tardío, ¿no? Bueno, las leyes de imprenta son interesantes porque podríamos decir, proceden de la Constitución de Cádiz, va la primera ley de libertad de imprenta, la ley de 10 de noviembre de 1810, es anterior a la Constitución de Cádiz, ¿no? Y establece que suprime la censura previa, entonces, que se puede imprimir sin necesidad, estoy citando la ley de 1910, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Los llamados abusos de la libertad de prensa. Y esto remite a los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los impresos licenciosos y contrarios a la decencia pública y las buenas costumbres, y por supuesto, todo lo que concierne los impresos de todo tipo sobre materias de religión quedan sujetos a la previa censura de los ordinarios eclesiásticos. De modo que la libertad de imprenta mantiene, y eso va a ser una continuidad durante todo el siglo XIX mexicano, la libertad de imprenta mantiene o tolera la previa censura eclesiástica. Hay varias leyes, 2 otras leyes, entonces 13 que se publican, pero bueno. La segunda gran ley de libertad de imprenta de este periodo es la ley de 22 de octubre, 12 de noviembre de 1920, que establece más o menos las mismas consideraciones, salvo que aquí ya no hay censuras de juntas de censura, como se llaman, sino más bien jurados. Esta libertad de ley de imprenta de 1920 española es la que se va a implementar en México hasta 1846. Longevidad de esta libertad de la ley de imprenta española, ¿no? Y considera que todavía no hay que atacar la religión católica, hay que no excitar a la rebelión, no perturbar la tranquilidad pública, no que incitar a desobedecer alguna ley o desobedecer a alguna autoridad legítima, prohíbe los impresos obscenos, los que son contrarios a las buenas costumbres, las injurias y los libelos infamatorios. Vemos toda una serie de limitaciones aquí. Todo dependerá de lo que entonces se considera como ataques a las buenas costumbres. En todo caso, esta protección de la religión católica queda como omnipresente. Observamos, claro, cuando vemos en la gráfica, cómo la libertad de imprenta de 1910 influye. Alors, ojo, si vemos la gráfica, vemos el empuje significativo de 1812, ¿de acuerdo? Pero esta libertad de imprenta de 1810 es implementada en la Nueva España solamente en 1812, no en 1810, no en 1811 y no a inicios de 1912. O sea que los virreyes de Nueva España no publican la libertad de imprenta en la Nueva España. No la publican sino hasta el 5 de octubre de 1812. Con mucha tardanza, porque, y es lo que vamos a ver, corriendo un poquitín, ¿no? Las autoridades virreinales, la Audiencia de México, se oponen drásticamente a la libertad de imprenta. Y claro que el justificativo es la insurgencia. Periódicos que son finalmente muy minoritarios,
más bien lo que temen más son los folletos, los pasquines, los volantes, todo lo que está realmente circulando con abundancia en este periodo. Entonces, la libertad de imprenta de 1910 es implementada porque las Cortes de Cádiz y las reales órdenes de la corona española se multiplican, son amenazantes respecto en dirección del virrey de Nueva España y protestan y dicen ya apliquen la libertad de imprenta y no, hasta solamente entonces el 5 de octubre de 1812. Total, los periódicos se multiplican antes porque se sabe que hay libertad de imprenta en España, que existe una ley en España y que por lo tanto unos publican. Pero el rey no publica la ley y no publica la libertad de imprenta sino hasta el 5 de octubre de 1812. ¿Saben qué? 5 de diciembre de 1812, el virrey decide la suspensión de la libertad de imprenta. Total, la libertad de imprenta en la Nueva España es vigente durante 2 meses. Es todo. Entre el 5 de octubre y el 5 de diciembre de 1812. Alors, claro, la suspensión de dicha libertad de imprenta genera una cierta decaída, pero vemos que hay también una dinámica propia del impreso que observamos en los impresos en general, pero también en el periódico, que publica, si bien todavía no está publicado oficialmente en la Nueva España, los virreyes hacen una gran resistencia a las órdenes que proceden de España. Esto genera una multiplicidad de debates, de protestas en las Cortes de Cádiz, ni hablar. Y el virrey en turno de la Nueva España resiste, no hace caso, alarga los procedimientos. Entonces, con base en un real acuerdo del 4 de diciembre de 1812, el virrey de Nueva España suspende la libertad de imprenta el 5 de diciembre y de por sí el pretexto es un periódico de Fernández de Lizardi que protestó en contra de un bando y, oh sorpresa, Fernández de Lizardi es arrestado el si no mal me acuerdo, el 7 de diciembre de 1812 y quedará en la cárcel hasta julio de 1813. ¿Y ante qué instancia es procesado Fernández de Lizardi? Ante algo que deben de conocer varios de ustedes, ante algo que se llama la Junta de Seguridad y Buen Orden. La Junta de Seguridad y Buen Orden, que fue implementada en 1809 por el virrey Lizana y Beaumont, ¿no? Y que va a perdurar que va a funcionar hasta el 4 de mayo de 1813. ¿Cómo es posible? Fernández de Lizardi, entonces, por una cuestión de libertad de imprenta, de censura, es ante la Junta de Seguridad y Buen Orden. Esto es totalmente inconstitucional. Ahora vemos cómo en la Nueva España, ¿no? Finalmente son las antiguas reglas que se mantienen y reglas también establecidas por los propios virreyes. No puedo entrar en todos los detalles, pero esta configuración se repite en 1820. En 1820, ¿no? Libertad de imprenta. Regresa con el regreso de la Constitución de 1812. La Constitución de 1812, entonces, es publicada en la Nueva España el 31 de mayo de 1820. Bien. Alors, se publica entonces nuevamente la ley de imprenta de 1810. Ley de imprenta de 1810 que es vigente
entre el 19 de junio de 1820 hasta el 5 de junio de 1821. ¿Saben qué? El virrey de nuevo convoca, consulta, ya no tanto el Real Acuerdo, pero sino más bien la ex Audiencia de México, distintas corporaciones, etcétera, y dice, ante la multiplicidad de impresos, folletos, ni habla de periódicos, que circulan en la Ciudad de México, en particular después del plan de Iguala, ¿no? Vamos a suspender la libertad de imprenta. De nuevo, again. Entonces la misma jugada, ¿no? La suspende total. La ley que está en vigor, esta vez está en vigor entre el 19 de junio de 1820 hasta el 5 de junio de 1821. Un año. En 12 estuvo en vigor 2 meses. En 1820-21 está en vigor durante un año, del 19 de junio al 5 de junio de 1821. 5 de junio, de nuevo, suspensión de la libertad de imprenta en la Nueva España por decisión del virrey. Entonces, bueno, en cuanto a la ley, estoy hablando de la ley de 1810, pero la ley de imprenta española de 1820 es a inicios, es una vez consumida la independencia que se va a implementar, porque el virrey no publica la ley de imprenta de 1820, no la publica en la Nueva España. Todas las órdenes, reales órdenes que se dirigen a los virreyes desde 1812 hasta incluso 1820, sencillamente el virrey de Nueva España no hace caso. Sencillamente no hace caso, desobedece, incluso toma medidas que no corresponden con la Constitución en vigor, supuestamente en vigor, ¿no? Entonces vemos aquí una suerte de autonomía, ¿verdad?, de la autoridad virreinal respecto de España. No digo independencia, pero podríamos decir autonomía. Se gestiona el virreinato de manera independiente, sin realmente hacer caso a las leyes españolas. No tenemos tiempo para ello, pero bien podría citar una multiplicidad de consideraciones en torno a la no implementación de la libertad de imprenta. Pero como pasa el tiempo y que ya son un poco más de la 1, les voy a hacer una rápida conclusión en torno a todo ello. Si quieren, luego les podré, si hay preguntas y solicitudes de aclaración, les podré citar toda una serie de puntuales consideraciones, porque muchas normas son publicadas, que son normas de la Nueva España, no normas españolas propias durante este periodo para prohibir, pero a la vez, como lo dice muy bien Carlos María de Bustamante en un momento dado, el virrey de Nueva España considera que la insurgencia, la inconformidad, la independencia es el hecho de la libertad de imprenta. Se equivoca. Entonces, vemos aquí una suerte de consideración en torno a la libertad de imprenta, el miedo que se tiene respecto a la libertad de imprenta, y sobre todo un miedo y una voluntad de parar el flujo, el río furioso de los folletos, de los libelos, de los volantes. Eso sí es una realidad. No tanto los periódicos. Y los virreyes hablan más bien de este género impreso, no tanto de los periódicos, si bien citan unos cuantos periódicos insurgentes esencialmente, pero muy pocas veces, la mera verdad, ¿no? Entonces, una autonomía, el virreinato, que también genera una suerte también de cultura periodística que consiste a la vez en afirmar el derecho de libertad de imprenta de manera muy general y a la vez a suprimir
el derecho de libertad de imprenta. Esto va a ser la historia de toda la libertad de imprenta durante el siglo XIX mexicano. Se afirma el principio, se afirma el derecho, pero todos, una vez que llegan en el poder y buscan controlarla, pararla, y en particular a inicios del siglo XIX, hasta los años 30, entonces, todavía las autoridades mexicanas esta vez se enfocan esencialmente en los folletos, los pasquines, los libelos, porque todavía dominan el mercado del impreso. La importancia entonces que se da al impreso, ¿no? Y a la vez la multiplicidad de normas que se multiplican, no las cité todas aquí, cité los principales momentos, ¿no? En este periodo que nos interesa. La multiplicidad de normas, por ejemplo, yo entre 1121 y 1168 ya me encontré más de 170 normas que siempre neutralizan la libertad de imprenta y siempre por las circunstancias y siempre decisiones que se toman o casi siempre desde la autoridad del Estado, no desde los congresos cuando existe, ¿no? Entonces, en esta primera fase, si bien hablamos de periódicos, son los folletos, los libelos, los pasquines que preocupan más. Todavía lo es hasta los años 1830 en el marco de las autoridades mexicanas esta vez. Y luego, a partir de los 30, 40, más bien es el periódico que es el centro de las inquietudes de las autoridades políticas. Entonces eso nos señala que el periódico se convirtió ya a partir de los años 40, 1840 más o menos, como el principal medio de comunicación, no tanto el folleto, el volante, ya se neutralizó, en particular con la ley, el decreto del 14 de mayo de 1831, se neutraliza el folleto. Luego es el periódico la principal inquietud. En cuanto al libro, mis estimados, la censura, las leyes de libertad de imprenta, eufemismo, vamos a decir, las leyes de libertad de imprenta reflejan también lo que está circulando más en un espacio dado. En el periodo que nos concierne hablan de periódicos, pero realmente son los folletos los principales blancos. En el siglo XIX son los periódicos los principales blancos. El libro, pues el libro ya no interesa a nadie, ya no se considera como un impreso peligroso. ¿Quién lee libros? ¿No? Hoy en día incluso podríamos decir esto. En todo caso, esta cultura, vamos a decir, legal, de límites a la libertad de imprenta a través de la definición de abusos de libertad de imprenta, luego se va a decir límites a partir de la mitad del siglo XIX. Es vigente hasta 1917. La ley de imprenta de 1917 considera todavía que hay que limitar la libertad de imprenta. Ahora bien, les señalo que fue en octubre pasado, interesante, ¿verdad? Octubre de 2020, la Cámara de Diputados de México abolió la ley de imprenta de 1917, considerándola como obsoleta, como no, por supuesto que era muy obsoleta, ¿no? Pero no sabe también de que la ley de imprenta, ¿qué importa quién lee hoy? Esto no es lo más importante. Bien, sin más, cierro con esas palabras para darles tiempo de hacer preguntas. Gracias. Gracias a ti, Laurence, por tu excelente conferencia que no solamente ayuda para conocer datos muy precisos sobre el impreso y la prensa en particular durante todo este periodo de los 3 siglos de época colonial y las coyunturas del régimen de monarquía constitucional que vivió el Imperio Español,
sino también para lo que va a suceder posteriormente. Te agradezco mucho esta plática porque creo que nos va a ubicar muchísimo a un problema que nos interesa mucho, que es justamente cómo lo ha demostrado tu investigación, ¿no? Cómo en 1820 se multiplican las imprentas, no necesariamente los periódicos, ¿no? Se multiplican los escritos, los impresos, que son hojas sueltas, volantes, algunos periódicos, en fin, que nos Folletos, puede, mande, folletos, muchos. folletos, claro, folletos, que nos permite justamente ver los temas centrales que en ese momento llamaban la atención de los individuos que estaban haciendo política, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que para el historiador, al desconocer este contexto histórico que tú nos has mostrado sobre el desarrollo de la prensa, le damos y de estos impresos, le damos demasiada importancia, ¿no? A lo que ahí se dice. Entonces, ya como salió publicado en la Gaceta de México o en tal periódico, ya es la neta. Y nunca nos ponemos a reflexionar esto que tú dijiste, que para mí es muy importante, importantísimo, porque todos en algún momento vamos a recurrir a esto como fuente histórica y no reflexionamos justamente a quién va dirigido, cuál es el propósito del que está tomando la pluma. Y entonces le damos yo siempre he sostenido que en México tenemos un problema muy severo, todos nosotros, porque basta con que esté escrito para creerle. ¿Dónde leíste tal cosa? ¿En un libro? Entonces ya como salió en un libro, en un folleto, ya es la verdad, ¿no? Y no ubicamos cuáles eran las finalidades, cuál era el público que estaba destinado y utilizarlo también, como tú lo dices, todos estos impresos como fuente, ¿no? Para ir reconstruyendo una época. Pero quizá a mí lo que más me interesa de tu reflexión es una conclusión de carácter general, porque solamente la reflexioné con tu trabajo, la verdad. No, a veces hay cosas que uno tiene a la vista enfrente y nunca lo logra reflexionar. No le da perspectiva histórica precisamente, ¿no? Y ahorita lo voy a comentar para ya dar lugar a las preguntas de los alumnos. Aquí el problema es que en nuestro país desde la ley, vamos a decir, desde que era parte estos territorios del Imperio Español, desde la ley de noviembre, del 10 de noviembre de 1810 hasta la ley que acaba de ser abolida de 1917, se reglamenta la libertad de expresión en nuestro país. Porque hay otros países, hoy no lo dijiste, Laurence, pero a mí me gustaría que ampliaras esta parte. Porque en otros países, los Estados Unidos, no hay reglamentación de la libertad de expresión, de la libertad de imprenta. Carece de reglamentación. En nuestro país, desde mi punto de vista, eso es lo que yo he aprendido en las investigaciones de Laurence, de la larga duración precisamente, es como nosotros heredamos esta cultura, quizá justamente porque se desprende de una cultura donde la religión católica pues es una religión de Estado, aunque no sea un Estado confesional el siglo XIX, pero sí tiene hasta las reformas del gobierno de Juárez en 1859 en Veracruz, cuando ya se decreta la separación de Estado-Iglesia, ¿no? Y ya se decreta sobre todo la libertad de cultos, eso es lo importante, ¿no? Todas son importantes, pero esta es más importante de las llamadas leyes de reforma que expide Juárez en Veracruz. Ya el Estado mexicano no tiene por qué proteger a la religión católica ni a ninguna de otra. Me parece que esta es la herencia más importante que nos da esto, el haber sido estados de intolerancia religiosa y estados en ese sentido católicos.
Entonces, porque a partir de ahí es que se reglamenta, no es a partir de otra cosa. Y aunque tú digas que ya no tiene importancia que se haya abolido esta ley reglamentaria de 1917, para mí sí tiene mucha importancia, porque yo la leo en un contexto político actual y en el contexto en que cuánto tiempo nos tardó a los mexicanos poder conquistar la libertad de expresión. ¿O todavía no la hemos conquistado plenamente? Esta es otra de las preguntas que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres contestarla ahorita o después, Y y quizá, porque aquí ya tenemos una pregunta que nos hace Mizuki, que dice, buenas tardes, doctora. ¿Los folletos y pasquines pudieron servir como propaganda de independencia entre 1810 y 1821? por supuesto, ¿cómo no? Y es decir que aquí, a través en particular de la impresión con imprentas de mano, prensas, perdón, muy chiquillas que circulan por todos lados y que los virreyes intentan prohibir, las prensas, digo, las máquinas para imprimir. Claro, claro que si encontramos propaganda y también eventualmente causas de descontentos, etcétera, es a través de los folletos, de los pasquines. Aquí es más importante que el periódico, por supuesto. Y por ello los virreyes luchaban en contra de ellos, ¿no? Es obviamente este género que es lo que hay que considerar como más importante. Y voy a comentar, si bien la comparación no se vale siempre. Lo mismo la independencia de Estados Unidos. Se considera que son los pasquines, los volantes, los folletos, todo esto que eran mucho más importantes en la difusión de la insurgencia en las colonias británicas. No tanto los periódicos, si bien hay monumentos también allá, también tiene sus dioses. En Estados Unidos es Benjamin Franklin, ¿no? Bien, y los periódicos de Boston, Filadelfia, etcétera. Pues aquí es Hidalgo, Morelos, etcétera. Pero más importante que sus periódicos, los folletos que eventualmente también copian elementos de estos periódicos insurgentes. Ojo, ¿eh? Es sutil la diferencia, no tanto los periódicos. En todo caso, para contestar a Cristina, que no entendí muy bien la pregunta, pero hablando de herencia y de la limitación a la libertad de prensa, sí, comenté que el único país que no, en el mundo, no les falta, en el mundo es la decisión, es la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, primera enmienda que data de 1791, que establece que no se hará ley en nombre de la autocorrección, de la libertad total de expresión. Y de por sí, la mera verdad es en Estados Unidos, nos guste o no, donde hay la mayor libertad de expresión en el mundo. Tiene también sus defectos, claro, porque los racistas, los fascistas, los reaccionarios, los locochones, los complotistas, perdón, cierro paréntesis, también se expresan sin ninguna traba. En el mundo hay ley de libertad de imprenta. Hay ley todavía hoy, ¿no? Francia es igual, España es igual. Las leyes de imprenta más liberales surgen realmente. En México sería la ley de Zarco. Y esta ley Zarco es implementada realmente, data de 1861, pero es implementada realmente a partir de 1868. Antes no es implementada, que esté bien claro. Ojo, pero bueno, esos son artículos que publiqué, ¿no? Son los años 1870, en Alemania, en España, en Francia, en 1881, las leyes más liberales que limitan, pero limitan lo menos. Entonces, a finales del siglo XIX más bien encontramos más libertad, pero hay leyes todavía que limitan, ¿no? Y la abolición en octubre pasado en México de la ley de imprenta, ¿no? Era obsoleta. Yo dije, no importa tanto. Si a nivel simbólico puede importar, entiendo. Pero ojo, lo que también menciono cuando hablo de censura, y puedo hablar durante horas
y no va a suceder hoy, ¿verdad? Es que una vez que el principio liberal se ha arraigado ya en una sociedad dada, vamos a decir en un estado dado, ¿no? No se va a atacar el contenido de los impresos, no se va a atacar el contenido de las noticias, no se va a atacar los discursos. Es mucho más eficiente atacar el medio. Es decir, por ejemplo, prensa, controlar el papel, libreros, impresores, controlar el gremio, la corporación, el sindicato. Voceros, sindicato de voceadores en México, 1923. Genial, decreto. Controla lo que circula, 1923. Ahora, la televisión, ¿quién otorga los derechos para difundir radio, televisión? El Estado. Entonces, esto es más importante que lo que pueden decir. Sí, a ver, creo que hay el caso Aristegui que no es tan antiguo, ¿no? Se va a quitar el derecho de difusión de la radio X porque Aristegui dijo algo mal. No vamos a decir que dijo algo mal. Entonces ataca no el contenido, no los discursos, sino más bien, ¿no? Los medios mismos para transmitir. Y si 1917, la ley de 17, es obsoleta, es que se enfocaba esencialmente en el impreso. También hablaba de cine, habla de radio y todo esto, que está incipiente, que está empezando, ¿no? Pero la verdad hay otras leyes, como por ejemplo la llamada Ley Televisa. Es mucho más eficiente que cualquier censura. Los monopolios, mucho más eficiente que cualquier ley que va a censurar. Eso que hay que considerar cuando triunfa el principio mismo de libertad de expresión, vamos a controlar los vectores, los agentes de difusión. Es tan sencillo como esto. Y que estemos en México, en Francia o en el Zimbabue, es lo mismo. Todos somos muy liberales, pero no les vamos a dejar decir lo que quieren. También esta idea que es muy dieciochesca, muy ilustrada, de que vamos a propagar desde un centro hacia la periferia, lo que se llama el difusionismo, ¿no? O sea, la República de las Letras va a difundir lo que hay que pensar, ¿no? Ahora este sistema se inversó y por eso hay pánico un poco en todos los lados. ¿Por qué no vamos de un centro a la periferia? Sino más bien más y más, de la periferia al centro. Esto se llama las redes sociales, que tienen muchos defectos. Pero ya no estamos en el difusionismo y es todo lo que concierne las teorías de las redes que les recomendaría estudiar de vez en cuando, porque cuando hablamos de la prensa en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX, hablamos de medios de comunicación. No son monumentos nacionales patrimoniales que hay que poner en museos. Son elementos imprescindibles de la historia de este país, pero que no reflejan la realidad. Reflejan cierta realidad, ciertas ideas, cierto control, ¿no? Pero no reflejan la realidad. Ahora, perdón, creo que hay otras preguntas, ¿no? ¿Cómo la libertad de prensa previene la censura religiosa? ¿Qué quiere decir con esto? No entiendo bien la pregunta. Porque la libertad de prensa, digo las leyes, hablo de las leyes, desde 1910 hasta la ley Sarco ya quita esto, ¿no? Dice que se tolera todavía, es prohibido atacar el dogma, tratar el dogma, todo esto debe de estar, pasar por la licencia previa de los obispos. Ahora hay un reglamento famoso que data de, creo que junio de 1820, que es el reglamento establecido por el arzobispo de Toledo, de España. Eso es el reglamento fundamental para la censura eclesiástica todavía en el México del siglo XIX. Ahora bien, la censura eclesiástica va a estar defendida en particular por el régimen de Iturbide. Iturbide va a organizar listas de libros prohibidos, etcétera, respetando las normas del reglamento del arzobispo de Toledo.
Es el único. Todos los otros gobiernos, hasta vamos a decir reforma, por supuesto, ¿no? Que estén liberales o conservadores, dicen, pues sí, es prohibido atacar la religión. ¿Cómo no? Y claro que hay licencia previa todavía de los obispos, pero jamás, y se queja la iglesia, durante toda la primera mitad del siglo XIX, jamás hay un apoyo administrativo por parte del Estado. Ok, dicen, publican licencias, lo que quieren, no hay problema, se reconoce, pero no hay apoyo ni judicial ni administrativo por parte del Estado. Eso es genial, de cierta manera, ¿no? Alors, espero que conteste más o menos a la pregunta. Alors, hay un auge en los periódicos como medio, no entiendo, en medio de comunicación. ¿Qué le pasa a las revistas? Las revistas, pues podríamos considerar que los periódicos en la época son revistas, pero porque son semanales, de periodicidad larga, ¿no? Y más bien lo que va a ser interesante en la primera mitad del siglo XIX, donde hay avances y retrocesos permanentes en torno a la libertad de prensa, en la legalidad, vamos a decir, la legislación, pues se van a multiplicar revistas llamadas literarias, donde, en las que sobre pretexto de hablar de literatura se habla de política. Eso es genial, ¿no? Otras preguntas. ¿Dónde los vecinos circularon la corona de los objetos? Circulación de impresos. ¿Existió la circulación de impresos entre Nueva España y la corona u otros países de Europa durante el periodo colonial? ¿Cuáles eran? ¿Cómo fueron recibidos y quién los solicitan o pedían? Primero, claro que circularon durante el periodo colonial y Cristina Gómez de por sí se me hace que publicó algo importante en torno a circulación de obras, ¿verdad? Colega estimada, que fue un trabajo infernal que hizo Cristina Gómez para poder reconstruir un poco la circulación de impresos extranjeros, ¿no? ¿Cómo no? Difícil de conocer la recepción, es precisamente un elemento de lo más difícil cuando hablamos de medios de comunicación. Pero claro que circulan periódicos españoles, ni hablar, pero también periódicos franceses, que también están bajo el régimen del absolutismo en Francia, hasta la Revolución Francesa, ni hablar, ¿no? Tienen también censura eclesiástica, censura del Estado, no de la Inquisición, porque esto es únicamente español, ¿no? Pero circulan entonces periódicos escritos, libros de Francia, de Inglaterra, ni hablar. ¿No? Hay un eje fundamental durante, en particular, la Ilustración, que es Inglaterra, Francia, España. Y esto es toda una red de librería que sigue vigente en el siglo XIX, ni hablar. Incluso publican en español para el mercado hispanohablante, es decir, España y Colonia. Tenemos... Yo observé huellas de periódicos de Europa, claro, se citan periódicos españoles, periódicos franceses, les recuerdo que el idioma internacional en la época es el francés, entonces hay muchas gacetas francesas que circulan, incluso hay periódicos, por ejemplo, de Alzate y Ramírez, que retoman títulos de periódicos franceses, que son exactamente el mismo título, la traducción, etc. No se sabe todo, pero sobre todo, como lo estudió en parte también Cristina Gómez, un gran problema que tenemos es que lo que observamos o lo que podemos observar en general es el mercado legal. Ahora, el mercado ilegal, pues ayer como hoy, si algo es prohibido, y no voy a dar ejemplos, ¿no? ¿Qué genera la prohibición? ¿Qué genera el tráfico? Ayer como hoy, entonces, el mercado ilegal se considera que era el doble del mercado legal, de impresos de todo tipo, ¿no? Piratas, es decir, haciendo copias sin tener los derechos cuando existen de autor, ¿no? O francamente clandestinos, ilegales, filosóficos, obscenos, libertinos. Les recuerdo que en la Ilustración francesa el libertinaje es considerado como un sistema filosófico. Obviamente, no si voy en contra de las reglas, en este caso sexuales, por ejemplo, estoy en contra entonces de las buenas costumbres, de la autoridad, etcétera, etcétera, libertinaje. Breve, la pornografía es considerada como obra filosófica.
Tenemos ejemplos de muchos impresos que tienen falsos pie de imprenta. Y dicen, esto se publicó en España, etcétera, etcétera, cuando no. Entonces, bueno, claro que todo esto circula, pues muy difícil estudiar. Hay ejemplos por ahí, impresos piratas o ilegales, pero claro que todo esto circula. Ni hablar. Es lo que decía también en un momento dado en torno a lo que se publica en un espacio dado, no refleja lo que circula. ¿De acuerdo? Si estudiamos hoy, México de hoy, ¿no? Vamos a estudiar, por ejemplo, qué sé yo, otro medio, radio, música, ¿no? Únicamente la música mexicana o lo que circula. Es decir, que escuchan, ¿no? Claro que música mexicana, música colombiana eventualmente, ¿no? Argentina, y mucho de Estados Unidos. Y esto es lo que circula. ¿Me explico? Más. Igual ayer como hoy. Otras preguntas, creo que hay muchos. A ver, ¿dónde estoy? Estás con Ernesto Antonio Chávez. En el caso de la Nueva España, podríamos hablar de un panfleto en específico que influyó o fue relevante a un nivel similar al de Common Sense de Thomas Paine. No, no forzosamente, pero porque para esto hay que estudiar esencialmente las producciones de los intelectuales de la época de los ilustrados. Ahora, claro que Thomas Paine, pero también Bentham, por ejemplo. Bentham es muy citado por, ¿cómo se llama? Políticos mexicanos, muy citado, ¿no? Se cita también, para eso Cristina contestaría mejor que yo, por lo que se circuló en la Nueva España en el momento del extranjero, ¿no? Pero no puedo decir más por el momento. ¿Cuál era la tendencia de los folletos y libros? Incendiaria y propagandística, más informativa, y cómo se fue modificando. Buena pregunta, a la que voy a contestar con mucha dificultad. Porque no estudié en detalle el contenido de todos los folletos. Hay muchos folletos llamados políticos, ¿no? Eso sí, me consta, vamos a decir, ¿no? Pero muchísimos son, debaten, incluso el debate es casi prohibido. También debaten de posturas de filosofía política. Unos también, y lo veremos quizá mañana con Mariana Osuna, ¿no? Escriben obras cortas que son aparentemente inofensivas y que pueden ser obras de teatros, diálogos, hay muchísimos diálogos que muchas veces también están publicados para leerse en voz alta. Para leerse en voz alta ante un público que no sabe leer forzosamente, ¿no? Y en un idioma a veces, a menudo más bien supuestamente popular, para hacer entrar varias ideas o debates en la cabeza del público, en este caso más popular, ¿no? También olvidé otro medio fundamental que es el teatro. Hasta la mitad del siglo XIX, las autoridades se enfocan bastante en el teatro. El teatro es peligroso, es oral. Alors, muchos folletos hablan ¿cómo se llama? De tecnología, de ciencias, de literatura, de progreso material, de economía, ni hablar, de economía, de comercio. Es enorme la parte de impresos que hablan de comercio. Estamos en un momento de transformación, de todos modos, insurgencia o no. Eso sí, si me puedo expresar así. Bien. ¿Qué resulta importante la suspensión del jurado en los juicios por delito de imprenta? Caray, esto es un vastísimo tema. El jurado, la suspensión del jurado en los juicios por delitos de imprenta. Mon Dieu, es un tema central. De por sí, sí, a ver, ¿por dónde empezar? Una ley de imprenta, cuando existe entonces, establece un fuero especial, ¿estamos de acuerdo? Es un fuero especial para editores, redactores,
Es un fuero. Fuera precisamente del fuero común, ¿no? En este fuero se estableció con la ley. Perdona, no sé si oyen, pero tengo una gatita que quiere participar en el debate. La ley, por ejemplo, 1120, establece jurados de imprenta, es decir, y ojo, para ser jurado de imprenta no cualquier persona lo puede ser, es como el ciudadano, es igual, ¿eh? Bien, pasamos. Ahora, la existencia del jurado de imprenta, es decir, ciudadanos que va a ser un jurado de hecho y hay un jurado también de calificación. Un jurado va a decir si hay lugar o no al proceso y otro va a calificar, ¿no? Bien. Alors, el interés del jurado es que, y es incluso, esto tiene que ver con la justicia en general, si es un juez que imparte la justicia, va a depender del juez, el juez es el juez, es decir, se está nombrado, está electo por la población, que yo sepa no, en Estados Unidos sí, aquí no. Bien, mientras que los jurados representan lo que se llama más bien la conciencia pública, están en la realidad de la vida normal, no solamente en leyes allá arriba, no solamente en los intereses de las autoridades políticas o del Estado, sino en la vida real. Entonces, en general se consideran que los jurados son mucho más amables con los delitos de libertad, los delitos de imprenta que un juez. Aquí está algo fundamental en la cuestión del jurado. ¿De acuerdo? Pues sí, el jurado popular, entre comillas, está más al tanto de la realidad y sobre todo es más, como no encuentro la palabra, es más amable, vamos a decir, perdona con más facilidad. Porque es la opinión pública real. El juez es otra representación, aplica reglas y el interés que no es forzosamente el interés de la colectividad, si me explico bien. Entonces aquí está, jurado o no jurado. Ahora, el jurado va a ser vigente, el sistema del jurado de imprenta va a ser vigente hasta 1835-36. Se suspende, bueno, ay no, caray, no, de ninguna manera, ahora es un juez, no hay jurado popular. Ahora, un tema recurrente, el jurado se restablece en la ley de 46, de 1946, desaparece en la ley Lares de 1953, en la segunda ley La Fraga de 1855, y reaparece el jurado en la ley Zarco de 1161. Pero les recuerdo que el jurado, ¿no? Que la ley de Zarco de 61 es implementada en 68, no antes. Y hay dos leyes durante la intervención francesa, la ley La Fraga de 55 y la ley del Imperio de Maximiliano de 1865. El jurado es, espero que conteste más o menos a la pregunta, ¿no? Porque es un tema muy complejo y muy central en la libertad de imprenta en México. Empezó con la ley española de 1920, vigente hasta 46. Sí. Pero se va a suspender por la Constitución de 36. Antes de darle la palabra a Mariana Osuna, que la pidió, quiero hacer una pequeña precisión o aclaración, porque no se hizo y para que no lleve a la confusión. A partir de 1821, con la independencia, en México, cuando hablamos de reglamentos de la libertad de expresión o de imprenta, estamos hablando de reglamentos civiles. Nunca más la Iglesia va a expedir, como fue el caso, me estoy refiriendo a la labor que ya mencionó Laurence, que tenía la Inquisición como la censura a posteriori. O sea, una vez que se haya publicado
un impreso o la censura represiva llamada también. Esto va a desaparecer, porque el otro día Moisés hizo un señalamiento no muy preciso al respecto, que yo dije voy a aclarar mejor cuando demos este tema. Entonces, a partir de 1821, con la independencia, cuando se habla de leyes de la libertad de expresión que reglamentan toda esta legislación, estamos hablando de leyes civiles. Dos, la Inquisición desaparece por las Cortes de Cádiz en 1820, pues de tal manera que durante el trienio constitucional, incluso hablando de España, en 1820-23, no va a haber Inquisición, y cuando regresa, en el caso de España, en 1823, le van a quitar la función de la censura represiva que tenía anteriormente y va a pasar a mano de los obispos. Esta historia ya no nos importa porque ya la nueva, ya no existe la Nueva España, ya está México, y a partir de este momento ya, como lo dije, desde 21 México va a tener leyes exclusivamente de carácter civil. Ahora bien, están también la otra censura que la doctora Cudar dijo al principio de la clase, la censura de Roma. Porque Roma va a tener sus propios libros prohibidos. Lo que pasa es que durante todo el Imperio Español esta censura fue por el peso tan grande que tuvo la Inquisición en la censura represiva. Este tipo de censura pues no era muy importante para el Imperio Español, aunque para otros estados desde luego que sí. Esta censura sí va a continuar, creo que hasta la época actual. Pero Hasta bueno, hoy. hasta hoy continúa, pero bueno, eso ya es asunto de los católicos y ya no tienen absolutamente nada que ver con la vida pública. Bueno, me parece importante cerrar tres tipos de censura, ¿no? ¿Puedo Para que agregar o precisar algo? Es que hay sí, dos inquisiciones. La Inquisición papal, que es mucho más anterior, si no mal me acuerdo, claro, data del siglo XIII, y la Inquisición española, que data del siglo XVI, ¿no? que es la que tenía a sus manos la censura Y represiva o a posterior. Muy la bien, Inquisición papal deja de tener una importancia realmente a partir del siglo XVI en otros países que España, claro. ¿no? De por sí, el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo, ¿quién hace caso a la censura, a la Inquisición papal? Alors, de repente tal o tal gobierno, rey o no, hace caso, pero ya no tiene importancia. Más bien, la construcción del Estado monárquico absolutista consiste precisamente en eliminar el rival, que es Roma. Entonces, la Inquisición papal existe, todavía existe, ¿no? Benedicto, ¿cómo se llamaba este? 16, el papa, el más reciente papa, era el jefe de la congregación, que es la Inquisición papal, de por sí. Todavía existe, pero ya no tiene tanta importancia, ¿no? No, y tiene sus libros prohibidos, sus índices de libros Exactamente, todavía, prohibidos. por supuesto. Sí. Pero la Inquisición española y novohispana desapareció en la Nueva España exactamente el 14 de junio de 1820. Siempre hay un desfase con las decisiones que proceden de España, por supuesto. A partir del 14 de junio de 1820 ya no hay Inquisición en México. Para nunca jamás, porque en España regresa en el 23, pero ya Exactamente. no. Para Es nunca jamás, abolida eso es muy importante en fecharlo. España, es abolida en 34, 1834, si no mal me acuerdo. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Mariana Osuna. Adelante, Mariana. Laurence, muchísimas gracias por tu exposición, por tu conferencia. Y tengo una duda, ya que hablaste de los jurados, volviendo con los jurados. Dijiste que los jurados solían ser más amables o perdonaban más fácil, dijiste así, porque estaban en la realidad. ¿Podrías ampliar eso? ¿A qué te refieres con que eran más sensibles a qué? ¿A qué temas eran importantes? ¿O estaban más conectados con los intereses del público, menos alarmistas? ¿O porque eran sujetos que estaban en la vida pública también y no detentaban un puesto de responsabilidad jurídica?
¿Podrías abundar un poco cómo se conformaban al respecto? Y bueno, ya te escribiré yo para hacerte más preguntas sobre los jurados, pero este me parece un punto importante porque efectivamente se suele pasar de lado, aparecen constantemente mencionados por la prensa, por los impresos de la época, ¿no? Hay muchas quejas de Lizardi respecto de los jurados, eh, pero quedan siempre un poco allí, digamos que es más importante la legislación, parece más importante, y estos ejecutores de conciencia de los que tú estás hablando, pues me parecen fundamentales. Muchas gracias, Lorenzo. No, es a ti. A ver, no tienes toda la razón, pero quizá aquí hay una confusión. Ojo, los jurados de imprenta aparecen en la ley de 1120. La ley de 1110 no habla de jurados de imprenta, son más bien juntas de censura, y aquí es totalmente otra cosa. Alors, de lo que se queja Fernández de Lizardi son de la junta de censura nombrada por las Cortes. Y son obviamente personajes que no son para nada amables, no son jurados ciudadanos de un Estado liberal, son más bien miembros de la élite política, judicial, económica. Eso sí, son representantes más bien de las autoridades. Entonces, Fernández de Lizardi, y aquí hay muchas veces confusión que podemos hacer con el vocabulario que se usa, remite más bien a las juntas de censura de la ley de 1810. La ley de 20 va a establecer, todavía hay juntas de censura, pero jurados. Entonces, habría que verificar exactamente a qué se remite Fernández de Lizardi, pero tuvo que enfrentar muchas veces la justicia Fernández de Lizardi, que es un personaje sumamente interesante, ni hablar, y muy original en muchos sentidos, ¿no? Ahora bien, los jurados es una figura que va a ser muy criticada durante todo el siglo XIX, y como ya lo comenté, aparece y desaparece. A tal punto que durante el porfiriato, la ley normalmente en vigor es la ley Zarco, pero ¿qué va a hacer el porfiriato? Pues la ley Zarco, que establece jurados, y está en la Constitución de 57. Pues el porfiriato en 1183 reforma el artículo de la Constitución de 57 para suprimir los jurados, y son los jueces que esta vez están, que dominan. Entonces, en los juicios por delitos de imprenta. Entonces, luego será el Código Penal, etcétera, etcétera. ¿Cómo contornar, ¿no?, una ley de imprenta y postulados presentes en la Constitución? Entonces, terminando rápidamente, porque no se puede decir todo con lo que decía Mariana Osuna, es recomiendo leer unos cuantos trabajos de Pablo Picato sobre los jurados de imprenta. Trabajó esto bastante a lo largo de lo que queda en los archivos, por supuesto. Archivo ahora que se llama Archivos de la Ciudad de México, ex Archivos del Distrito Federal. Y trabajó este archivo, que es un relajo, es un caos este archivo, pero y publicó trabajos sobre los jurados de imprenta, composición, integración, casos, etc. Y recomiendo mucho leer a Pablo Picato. Tengo las referencias en algún lugar en torno a los jurados de imprenta. Muy bien. ¿Tienes otra pregunta, Lorenz? Los folletos ya contesté. Esta de cómo influyó. ¿Te la leo? Bueno, ya vi cómo influyó la libertad de imprenta en la coyuntura política de 1120-21 en Nueva España. Pues tomamos un café juntos y hablamos de esto. Pero vamos a decir, sin decir tonterías, siempre es un problema cuando me habla uno de influencias, que en general yo intento quitar esta palabra de mi vocabulario. Pero bueno,
hay siempre un conjunto de elementos. Es como en historia, no hay una única causa, un hecho, son varias causas, jamás una única, ¿no? Alors, la libertad de imprenta de 1820, vamos a decir que algo que caracteriza, y por eso hice también todo este preámbulo un poco largo, ¿no? Es que podemos estudiar leyes de imprenta, podemos estudiar intenciones de las autoridades. Muy bien, que publican lo que quieren, que prohíben lo que quieren, desde cuándo una ley realmente impide algo. Es decir, insisto en algo, la gente sabe que hay libertad de imprenta en España, si bien no se publica en la Nueva España, o se publica tardíamente, ¿de acuerdo? Entonces publica en función de la ley, porque hay periódicos españoles que circulan, que se copian en folletos mexicanos o que se copian de manera manuscrita, o los viajeros llegan y circulan papeletas, circulan correspondencia, la gente se informa de otra manera. El virrey puede no publicar, se sabe que hay ley de imprenta, se sabe que hay libertad de imprenta, entonces muchos publican y veremos lo que sucede. Si me explico bien. Entonces, la libertad de imprenta en 2021 remite finalmente a una circulación real. Si ven, se acuerdan de la gráfica más o menos que pueden encontrar en un artículo mío de todos modos, 2021 es un río furioso de impresos. Entonces, los medios de comunicación no son la causa, son elementos de la historia. ¿Me explico o no? Son indisociables, pero no forzosamente la causa. Una de las causas fundamentales. La comunicación es esencial. La información es esencial. Obviamente. Entonces, lo que sucede fuera, lo que sucede en distintas provincias, ejemplos ajenos, todo esto circula. En todo caso, claro, en espacios urbanos, esencialmente, entre también gente informada, ilustrada, y luego se puede difundir de otra manera a través de folletos, volantes, etcétera, etcétera. Claro que influyó la libertad de imprenta, obviamente que influyó hasta donde no se puede decir. Más bien lo que influyó más, sin duda, es la revolución española, digo el trienio español, y también cambios de posturas ante esta revolución española, en particular de la iglesia mexicana, novohispana, si se puede decir así, ¿no? Podría leerles unas consideraciones de obispos en torno a la libertad de imprenta en los años 1912, 13, Campillo, que conoce muy bien Cristina Gómez, dice cosas bárbaras en torno a la libertad de imprenta, pero a la vez dice que esto, de todas maneras, no toca a los indios, esas castas, esos imbéciles ignorantes, y esto no es tanto un problema. Lo que es un problema más bien es la difusión y la multiplicación a través de la libertad de imprenta de unas cuantas precisas publicaciones, ¿no? Entonces, claro que influye, pero hasta donde es imprescindible, vamos a decir, ¿no? Pero no considerarla como la única causa, jamás hay única causa en la historia, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Algún otro comentario? Tenemos 2 minutos para ello, ¿no? Bueno, si no hay el día de hoy otra inquietud, entonces pues le reiteramos las gracias a la doctora Cudar por esta espléndida conferencia y entonces nos vemos dentro de 8 días, como decía Laurence misma. Vamos a continuar con esta misma línea de investigación y ahora nos vamos a centrar en los folletos y yo creo que ahí podemos comentar un poco más la pregunta de
de Ernesto Chávez sobre lo que circula aquí en la Nueva España, porque ese es un gran tema, como decía Laurent. Yo tengo 3 libros dedicados al tema, ¿no? Me llevaron 20 años de Claro, investigación. claro. Entonces, creo que ese sería el momento también para completar, ¿verdad? Esta pregunta que hacía Ernesto Chávez. Y creo que viene muy bien, bueno, por eso lo planeamos así, incluso las inquietudes de ustedes con respecto a los contenidos de los folletos, las formas que adoptan los folletos, pues lo va a dar Mariano Osuna la próxima semana. Entonces, si no hay otro comentario, pues reitero dándole las gracias a mi amiga Laurence y nos vemos dentro de 8 días y les deseo buena tarde y que tengan buen provecho. Gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.